1000 ofertas para volar, pero soy voluntario y me quiero quedar. No me des 1000 argumentos, porque solamente tengo un corazón que ya tiene dueño y ha encontrado su razón. He anclado mi vida al pie de esta cruz antigua y no quiero cambiar. Soy un corazón cautivo porque llevo teñida la vista y tatuada la mente de rojo carmesí por la sangre de un carpintero. He encontrado el sentido de la vida en su más alto grado, la verdadera razón de haber sido creado. Y todas las riquezas para mí no tienen valor, porque el más pequeño aquí es el mayor. Y no me des más sucedáneos, no me vengas con descuentos de ocasión, que yo estoy hablando de la misma luz del sol. He anclado mi vida al pie de esta cruz antigua y no quiero cambiar. Soy un corazón cautivo porque llevo teñida la vista y tatuada la mente de rojo carmesí por la sangre de un carpintero inocente. Buenos días, hermanos, damos glorias a Dios por este día que nos ha concedido de poder honrar su nombre y de poder iniciar esta escuela dominical. Hoy estamos un poquito más sofisticados, algo así, trabajando con una aplicación, esperando que sea de mayor bendición para todos, porque así siempre había tenido la idea de poder transmitir lo que estaba viendo yo en la pantalla y poder subir imágenes para que todos la pudieran ver. Hoy vamos a tratar de hacer todo eso, así que Dios nos dé su gracia, que Dios nos bendiga, pero lo más importante de todo es que todos nos quedemos con la palabra de Dios, pues, con su enseñanza, que hoy viene a confirmar parte de lo que ya vimos las semanas anteriores. Y la próxima clase también va a dar unas enseñanzas que son importantes para nuestra vida, porque hay mucha confusión con respecto a esto. Vamos a orar, a dar gracias al Señor primero antes de iniciar la clase. Así que le invito a que oremos. Padre eterno, le damos gracias por su bondad y misericordia. Gracias por bendecirnos, Señor, con su presencia. Gracias por estar con nosotros en todo momento. Le necesitamos, mi Dios. Necesitamos de su presencia, necesitamos de su infinito amor. Necesitamos, Señor, que usted abra su palabra ante nuestros ojos y nos instruya, nos enseñe, Señor, el verdadero camino, la verdad, Señor. Ayúdenos, Señor, a conducirnos delante de su presencia. Dirija nuestros pasos, nuestras palabras, nuestro caminar delante de usted. Ayúdenos, Señor.
y permita que su palabra haga vida en nuestros corazones, que su Espíritu Santo nos convenza, Señor, de su palabra. Llénenos con su presencia, que este día sea lleno de su gloria. Si alguien ha amanecido enfermito, usted sea teniendo misericordia de él, Señor, o de ella, y que podamos todos estar conectados, Señor, aprendiendo de su palabra. Sea yo, Señor, solamente un instrumento en sus manos, porque esto no viene de mí, esto no es una idea mía, sino que es su palabra. Le rogamos sus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a comenzar a trabajar en la lección de escuela dominical, que ahí ya está apareciendo, ¿cierto? Y la lección de escuela dominical está en Gálatas 3, del 15 al 18. ¿Ya? Gálatas 3, del 15 al 18. Y el texto, como dice ahí, Hebreos capítulo 6, versos 13 y 14. Para que usted lo pueda buscar. Ideal que usted pueda estar con su Biblia, para que me acompañe en la lectura, para que podamos ir viendo todo lo que Dios nos está enseñando. Gálatas capítulo 3, 15 al 18. Dice, en el nombre del Señor: Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y vamos de inmediato a Hebreos capítulo 6, versos 13 y 14. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Amén. Hebreos 6, 13 y 14. Entonces vamos a pasar rápidamente a la lección. La semana pasada me habían enviado por WhatsApp todos los hermanos que estaban conectados y yo no me di cuenta, pues, así que saludo a todos los hermanos que estuvieron conectados la semana pasada. Creo que hubieron como 20 conectados y eso es importante porque tenemos que darle importancia a lo que tenemos, a la enseñanza de su palabra. Entonces vamos a pasar rápidamente a la lección. Nosotros vimos la semana pasada, le voy a dejar listo, ahí, la palabra dice, vimos la semana pasada, dice, Dios hizo un pacto con Abraham de manera unilateral, eso lo vimos, ¿cierto? ¿Ya? Donde prometió que le daría descendencia y entregaría Canaán por heredad. Dios fue quien se acercó a Abraham. Vimos, ¿cierto?, que Abraham no era judío, Abraham venía del otro lado del río, cerca de Irak. Entonces,
no podemos decir de que Abraham creía en Dios y que Abraham buscaba a Dios. No, Abraham estaba muy alejado, y Josué, cuando le habla al pueblo de Israel acerca de la tierra que han heredado y que Dios les entregó, ¿cierto? Le dice que esa tierra había sido entregada por herencia, ¿ya? Y que los padres de Abraham y Abraham también adoraban a dioses extraños. Entonces venían de una cultura muy distinta. No es que Dios hubiese estado en sus vidas, no estaba en sus vidas. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta, que fue Dios quien se acercó a Abraham, y así como lo hace con nosotros. Nosotros muchas veces tenemos la idea de que somos nosotros quienes nos acercamos a Él, pero en realidad es Él el que se acerca a nosotros, porque su palabra dice que no hay justo, no hay ninguno, no hay quien busque a Dios. Entonces, si nosotros decimos, no, es que yo busqué a Dios, entonces estamos negando la enseñanza bíblica de que no hay nadie, ninguno, quien busque a Dios. Entonces, no podemos ir en contra de la misma palabra de Dios, quien está ratificando de que ningún hombre busca a Dios. Entonces, Dios fue quien se acercó a Abraham, quien adoraba a dioses extraños junto a sus padres al otro lado del río. Dios nos mostró que la herencia de Canaán solo era imagen, y ojo con esto, imagen de algo mucho más grande, porque prefiguraba aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, en Hebreos, Hebreos 11, que habla acerca de la fe, ¿ya? Habla mucho acerca de esto, y hoy lo vamos a ver mucho, ¿ya? Porque vamos a tratar de entender cómo entra la ley dentro de todo lo que Dios tenía contemplado, ¿ya? Entonces, el Canaán, ¿ya? Por el cual aún lucha el pueblo de Israel, porque no toda la tierra que fue prometida a Israel está tomada por Israel, mucho de palestinos hoy. Entonces, todo eso prefiguraba algo mucho más grande. Entonces, concentrarnos en esa tierra es mirar terrenalmente a Dios. Entonces, vamos a ver que nuestros padres de la fe, Abraham, Isaac, Jacob, ellos miraban hacia el cielo, miraban mucho más allá, no miraban una patria terrenal, sino que miraban una patria celestial. Dice, se estableció que los verdaderos receptores de su promesa son aquellos cuyo corazón fue circuncidado, ¿ya? Y que observan al Mesías y Salvador. ¿Por qué puse Mesías y Salvador? Porque ellos miraban al Mesías, al Cristo, al que vendría, ¿ya? Y nosotros miramos al Salvador, a quien vino, ¿ya? O al Mesías que fue anunciado y que vino ya, ¿ya? Nosotros somos quien lo miramos a Él. Siempre la vista está puesta en Él, no está en nada más. Entonces, circuncidado, y que observan al Mesías y Salvador, cuya vida perfecta nos entrega justificación. Su muerte fue la propiciación por nuestros pecados, y su resurrección nuestra nueva vida en Él. ¿Ya? También vimos que no hay judío ni griego, hombre o mujer, esclavo o libre, porque Dios no hace acepción de personas. Eso lo vimos, ¿cierto? Y que, sino más bien, todos, tanto judíos y gentiles, estamos en igualdad de condición, ¿ya? ¿Por qué igualdad de condición? Vimos que todos los hombres son pecadores. Todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios porque todos pecaron. Todo hombre peca. Entonces, bajo esa circunstancia, estamos todos en igualdad de condición, porque lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Entonces,
nosotros, como todos somos pecadores, todos estamos iguales delante de Dios. Entonces, cuando Él nos elige, Él no hace acepción de personas, no dice, este es más bonito, este es más callado, este es más listo, este tiene capacidades distintas. No. Él solamente ve pecadores y por misericordia nos llama. Entonces, igualdad de condición espiritual delante de Dios, y somos salvados por misericordia y no por justicia. Recordemos que habíamos visto de que también Abraham miraba que cuando Jesús estaba, eso aparece en Juan capítulo 8, cuando estaba con los fariseos, le decía que Abraham miraba el día de Cristo, miraba su día, miraba el día por fe, el día en que Él vendría y se gozaba en ese día. Entonces, veíamos que Abraham fue salvado no por una promesa, no porque le daría un hijo, sino que porque miraba a Cristo, a la simiente que restauraría todas las cosas y que haría todas las cosas como corresponde. Entonces, por misericordia y no por justicia. Todo esto únicamente por la fe en Jesús. Y todos los que somos de fe, somos hijos de Abraham y herederos de la misma promesa, que fue lo que vimos la semana pasada. Entonces, esta es la introducción, no olvidándonos de que aquí lo que está defendiendo el apóstol Pablo, ¿ya?, es la justificación por fe. ¿Por qué? Porque después de que él fue a evangelizar la provincia de Galacia, ¿cierto?, la parte sur de Galacia, llegaron unos judaizantes y empezaron a decir, oye, pero ¿y ustedes están circuncidados? Entonces les falta, no son salvos, está bien, tienen que creer en Jesús y lo aceptamos, pero les falta circuncidarse, les falta someterse a los rituales y tantas cosas más. Entonces estaban tergiversando la verdad de Dios, incluyéndoles ideales propias. Entonces ahora vamos a ver Gálatas 3:15. Dice, hermanos, hablo en términos humanos, ¿ya? Y aquí se refiere a lo que sucede humanamente, ¿ya? Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Primero vamos a ver qué es un pacto, ¿ya? Un pacto es una alianza, un trato, un compromiso cuyos involucrados aceptan respetar aquello que estipulan. El pacto establece un compromiso y fija la fidelidad hacia los términos acordados o hacia una declaración. Por lo tanto, obliga al cumplimiento de ciertas pautas. Pregunta, ¿podemos pactar con Dios? No. Dios es quien pacta con el hombre y entrega las promesas y los términos establecidos unilateralmente. Vamos a ver la siguiente pregunta y aquí vamos a conversar un poco. Dice, ¿pactar es lo mismo que hacer un voto o una promesa? No. Como ya dijimos, solo Dios pacta con el hombre y no el hombre con Dios. Ahora, el hombre puede hacer un voto o promesa a Dios, la cual no es de carácter obligatorio, sino que nace del hombre hacerlo. El no cumplir con un voto es contemplado como pecado. Cuando usted le hace una promesa, ¿cierto?, a Dios, cuando está con toda la inspiración, ¿cierto?, nuestra boca de repente se apresura y empieza a prometer cosas, y el no cumplimiento de esas promesas a Dios son contempladas como pecado. Vamos a ver Deuteronomio 23:21 para que quedemos todos claros. 23. Dice, cuando haces votos a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente
lo demandará Jehová tu Dios a ti y sería pecado en ti. ¿Ya? Entonces, el no cumplir un voto, ¿ya?, es contemplado como pecado en la Escritura. Hay situaciones que un voto se puede invalidar por otra persona. Esto normalmente ocurre, o sea, hay una en Números 30, eso lo vamos a ver. Ahí es cuando las mujeres hacen voto, ¿ya? Deben hacerlo en concordancia con sus esposos o las hijas con sus padres, ¿ya? La ley de los votos dice: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, esto es Números 30, la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma será firme. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos, o sea, le dijera: no, eso no va a ser así, tú no te vas a ligar con esa promesa, ya, a eso se refiere, vedar, oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó, ¿ya? O su padre le dijo que no podía hacer esa promesa a Dios, ¿ya? Tiene que ser confirmada por el papá. Pero si fuese casada e hiciere votos y pronunciare de sus labios cosas con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, ¿ya? O sea, le contradijo, le dijo: no, usted no va a hacer ese voto, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda que no esté ligada a hombre o repudiada con que ligare su alma será firme. Viuda o persona que esté repudiada es una mujer que está separada en la situación de que el hombre la dejó, ¿ya? Ahora ellos hacían cartas de repudio, pero se refiere a eso, una mujer que esté separada, ¿ya?, de manera legal, porque el hombre la dejó. Recordemos que todo eso, incluso las separaciones, tienen algunos, no es separarse porque quiso, sino que tiene varios puntos y dentro de ellos está la separación porque el hombre se quiso ir, ¿ya? Si el marido se quiso ir, el apóstol Pablo le dice: no tienes que mantenerte ligada a él porque él no quiere estar contigo, entonces hay que dejarlo ir. Entonces ahí esa mujer pasa a estar separada. Y también pasa con el hombre, es viceversa. Lo que pasa es que antiguamente el hombre era el que repudiaba a la mujer. Hoy cada cual repudia a quien quiere. Entonces vemos que los votos se pueden invalidar, ¿ya? Lo mejor es no hacer promesa a Dios. La misma palabra lo aconseja. Eclesiastés 5, del 1 al 7. Vamos a ir a Eclesiastés. Eclesiastés 5. Eclesiastés 5 dice del 1 al 7. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, y esto es importante, hermano, guardémonos esto, ¿ya?
guardémonos esto y tomemos este consejo, porque este consejo lo entrega Dios, ¿ya? Dice, cuando fueres a la casa de Dios, o sea, lo mismo puede suceder cuando nosotros vamos y nos reunimos como iglesia, ¿ya? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. ¿Ya? Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de sus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. O sea, ¿qué nos está enseñando? Puede estar muy lindo el servicio, puede estar muy lindas las reuniones, podemos estar con todo el gozo y con toda la alegría, pero no podemos proferir palabra o hacer una promesa a Dios mediante las emociones. No nos dejemos guiar por las emociones. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque muchos empiezan a decir, ¡ay, le prometo esto y le prometo esto otro! Y después se ven súper preocupados porque no hayan cómo cumplirle una promesa a Dios que hicieron neciamente. Entonces, tengamos cuidado. La misma palabra dice que mejor no hacerle promesa a Dios. Es mejor, mucho mejor. Dios no nos está pidiendo que le hagamos promesas. En ninguna parte dice, prométeme esto. No es como las películas cuando sale de repente y dice que Satanás te está pidiendo tu alma a cambio de otras cosas. No, Dios no te está pidiendo nada. Satanás puede hacer lo que quiere, él hace las maldades que él quiera. Pero Dios no te pide que tú le andes prometiendo, que usted o yo le andemos prometiendo cosas a Dios y que después no vamos a cumplir, que es lo peor. Entonces, tengamos cuidado. Todo lo que Dios nos da es por su gracia, es por su misericordia, es porque Él le place hacerlo. ¿Ya? Él dice también, pide y se os dará. Entonces Él nos está pidiendo, pídeme y comprométete y yo te voy a dar. No, pide y se os dará, nada más. Entonces tengamos cuidado. Ahora, ningún hombre puede ser llamado por la iglesia a decir, haga un pacto con Dios y pacte, no sé, sus bienes, sus cosas. No puede hacer. Y una mujer no puede hacer pactos, por ejemplo, de decir que yo voy a entregar esto sin estar en igualdad o en comunicación con su esposo. O una hija no puede andar haciendo si su papá no sabe de eso. Entonces tengamos cuidado con las cosas que hacemos. Entonces no llamemos a hacer ni votos ni promesas, menos a pactar con Dios, porque el hombre no pacta con Dios. ¿Ya? En este caso, Dios, lo que vamos a ver más adelante es cómo Dios mostró un pacto con el hombre para beneficio del hombre, con el fin de levantar al hombre de su pecaminosidad y para él ser exaltado, por supuesto. Entonces, tengamos cuidado con todas esas cosas. No debemos andar haciendo compromisos ni llamando a otros a que hagan compromisos, porque la Biblia no enseña en ninguna parte que nosotros debemos comprometernos con Dios. No. Tengamos cuidado. Dios nos llama por su misericordia y nosotros le creemos a Él por fe. ¿Ya? Si hombres en la Biblia hicieron voto y prometieron cosas, nacieron de Él, porque eso nace del corazón. ¿Ya? Nace de nosotros hacerlo, pero no por ser obligado. ¿Ya? Cuando entre dos
hombres hacen un pacto, y eso en términos terrenales, ¿cierto? ¿Puede un tercero anular ese pacto? No puede, porque cuando usted hace con otra persona un contrato, no puede venir un tercero a añadirle, porque ese contrato está hecho entre dos personas, ¿ya? Y esas dos personas firman, ¿cierto? Usted firma esa y se compromete a cumplir ese pacto. Entonces no puede venir un tercero a decir, no, van a cambiar los términos, cosas así. No, no se puede. Entonces, a eso se refiere Gálatas 3:15, hermanos. Hablo en términos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Entonces no puede venir un tercero a cambiar la situación. No se puede. No se puede. Así de sencillo. No se puede. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Ya. Cristo es la simiente de Abraham, cuyo día vio a Abraham por la fe y se gozó. Juan 8:56. Eso lo vimos la semana pasada. Dice que Abraham vio ese día y por la fe lo vio. Vio que vendría el día en que vendría la simiente prometida, ¿cierto? Y él se gozó. El Cristo, el Mesías. Y vamos a ver que eso no solamente nació de Abraham, sino que la promesa hecha a Abraham es solamente una ratificación de una promesa ya hecha antes. Ya hecha mucho antes. Abraham fue justificado mirando a Cristo, ¿cierto? Por intermedio de Cristo, la simiente, somos participantes de las promesas de Abraham por la fe. ¿Ya? Se lo voy a leer de nuevo. Por intermedio de Cristo, la simiente, somos participantes de las promesas de Abraham por la fe. Vamos al siguiente. Dice Gálatas 3:17. Y aquí vamos a quedarnos un rato. Gálatas 3:17 dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Ya. En realidad los años fueron más de 650 años. Aquí lo que podemos ver es que Pablo está contemplando desde el momento en que Israel o Jacob entran a Egipto, que son aproximadamente 430 años que estuvieron, y fue parte de lo que de la promesa, de lo que Dios le dice cuando le entrega la promesa, que su pueblo estaría en cautiverio por más de 400 años. Entonces, ese periodo de tiempo, los 430 años aproximadamente, fue cuando Jacob entró a Egipto. Desde ahí en adelante hasta que se entrega la ley, ¿ya? O en tablas de piedra, a eso me refiero. ¿Ya? ¿Con qué fin fue Dios entregó la ley de Dios? Verso 19, vamos a verlo la siguiente semana, pero lo agregué para tener una idea de lo que estamos viendo, y la próxima semana vamos a ampliar mucho más eso. ¿Con qué fin Dios entregó la ley de Dios? Verso 19 dice, Gálatas 3:19, a eso me refiero. Dice que a causa de las transgresiones, para mostrar al hombre que transgrede la voluntad de Dios permanentemente y que es incapaz de recibir salvación por el cumplimiento de la ley, ya que es imposible para el hombre hacerlo. El estándar de la ley exige un cumplimiento perfecto, porque el que transgrede un solo punto se hace culpable de todo, y esto está en Santiago, ¿cierto? Y lo veíamos la semana pasada también, ese punto. Ya, entonces, ese es el fin de la ley, ¿ya? Para mostrar al hombre sus transgresiones, para que el hombre se dé cuenta de que realmente transgredió la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando no se establece ley, una persona puede alegar
¿cómo se llama? Inocencia por desconocimiento y todas esas cosas. Pero cuando ya está la ley, ¿cierto? Usted le dicen, ¿sabe qué? Este es un disco par y usted tiene que detenerse aquí, mirar para ambos lados y cruzar. Si usted lo pillan transgrediendo eso, obviamente no van a sacar un parte. Y eso es transgredir una ordenanza, una ley. Y entonces, ellos cometían transgresiones. Y ellos decían, no, creían que su vida era buena delante de Dios. Es como cultura general diferenciar los tiempos de la ley y de la gracia de la siguiente manera. Primero, el tiempo de la ley donde los hombres, por obediencia a la ley de Dios, primero, el tiempo de la ley donde los hombres por obediencia a la ley de Dios, los rituales, holocaustos, etcétera, eran justificados. Y eso es lo que normalmente se nos enseña. Yo crecí, ya, creyendo eso, se me enseñó la metodología dispensacional. Entonces, yo crecí conociendo esto, pero como era niño y adolescente, no estaba muy preocupado, ¿cierto?, por abrir la Biblia, empezar a mirar y todas esas cosas, sino que todo lo que yo conocía era por conversaciones en la mesa, por enseñanzas que se nos entregaban, ¿ya? Entonces, la cultura general está el tiempo de la ley, donde los hombres por obediencia a la ley de Dios, los rituales y los holocaustos eran justificados. Y segundo, el tiempo de la gracia, donde Cristo muere por nuestro pecado y somos aceptos delante de Dios por la fe. Entonces, se nos establece una idea en que la ley tiene su periodo y después hay un periodo de gracia, ¿ya? Y vamos a ver si la Biblia realmente enseña eso o no, ¿ya? Estos son dos puntos. Estos dos puntos son el común de la enseñanza bíblica, pero Pablo está enseñando otra cosa muy distinta, ¿ya? Antes de pasar a eso, ¿ya? Lo que el texto está enseñando es que el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿ya? Y la introducción después de la ley, después de los 430 años, esa introducción de la ley no quita o no cambia o no varía la promesa hecha por Dios a Abraham o a Cristo, como lo dice el texto, a Cristo, que es la simiente. Entonces, es lo mismo que decía en el 1, en el verso 15, donde decía que dos personas cuando hacían un pacto no podía venir un tercero. Es lo mismo. Si Dios le hizo un pacto con Abraham, o para con Cristo en este caso, ¿ya? La ley que vino después no podía invalidar eso. La ley tiene otra función dentro de la que leímos, ¿ya? El fin de la ley, ¿cierto? Se entregó a causa de las transgresiones, para mostrar el camino a Cristo, ¿ya? Para que nos diéramos cuenta de que nuestra vida no estaba bien delante de Dios. Entonces, la ley lo que hace es empujarnos, decirnos, eso está bien, eso está mal, eso está bien, eso está mal, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Para nosotros siempre está mal. Pero ese es el fin de la ley, no para salvarnos. No hay salvación por medio de la ley. La ley no salva a nadie. Entonces, vamos a pasar a la siguiente transición. Yo copié una transición, un bosquejo dispensacional, ¿cierto? Donde aquí podemos ver todas las dispensaciones, ¿cierto? Los tiempos que se establecen. Y el problema de la dispensación, después cuando yo comencé a estudiar la Biblia, varias cosas de las que me habían enseñado y varias cosas de las que fui aprendiendo, me di cuenta que no concordaban la una con la otra. Por ejemplo, en las dispensaciones lo que hay es separación de los tiempos. Entonces, la mejor manera para poder comprender esto es mejor estudiar los pactos, porque los pactos tienen unión, ¿ya? El estudiar los pactos a través del tiempo muestra la unión de lo uno con lo otro. Entonces, cuando vemos eso, vemos de que todos los pactos están unidos en sí.
No hay separación. Entonces, vemos aquí en el periodo que estuvo Moisés, ¿cierto? Se entregó la ley y hasta que Cristo vino, la venida del Espíritu Santo, se estableció el tiempo de la gracia. Como que nosotros hoy estamos en el tiempo de la gracia, apresurémonos, apresurémonos. Y en realidad, lo que Gálatas está enseñando, que esto que está aquí, donde dice el tiempo de la gracia, ya está mal puesto. ¿Por qué? Porque el tiempo de la gracia comprende desde la caída del hombre hacia adelante. Más o menos el bosquejo que vamos a mostrar ahora. Yo saqué varios puntos de ahí, ¿cierto? Entonces, la gracia siempre ha sido, ¿ya? Cuando fue la caída de Adán, ¿qué pasó? Se realizó una promesa. Esa promesa está en Génesis 3:15, que todos la conocen, es muy leída en varias enseñanzas. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces, aquí lo que está diciendo en ese texto es que él daría a la mujer, de la mujer vendría una simiente, ¿ya? Y lo que hace con Abraham después, en el otro punto donde está Abraham, cerca ahí de Moisés, ¿ya? Ratificar que esa simiente que vendría de la mujer vendría a través de él y su esposa Sara, ¿ya? Entonces, la misma promesa ya había sido entregada antes. No hay diferenciación en la promesa. La promesa ya había sido entregada antes. Lo que pasa es que con Abraham, él lo llama, ¿cierto? Y a él le dice que de él vendría esa simiente. Entonces, la semana pasada le decía que nosotros debíamos ver el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, ¿ya? Entonces, vamos a hablar en Hebreos 11, porque es uno de los pasajes más claros que hay acerca de esto. Mire, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ese texto se lo sabe mucho, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí, en el verso 4, comienza a nombrar a varios hombres que fueron justificados por fe. Y mire a quién nombra primero. Dice, por la fe, Abel. ¿Quién fue Abel? Abel aparece ahí como el hijo de Adán, ¿ya? El hijo de Adán. Dice, ¿qué dice Abel? Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, dijimos que después de esa promesa, ellos esperaban la venida de esa simiente. Abel dice que entregó más excelente sacrificio que Caín, ¿ya? Por la fe. Verso 5 dice, por la fe Enoc aparece ahí entre Abel y Noé, ¿ya? Está Enoc. Fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora aparece Noé. Por la fe Noé, cuando fue convertido por Dios, fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase,
y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue justificado por fe. Abraham, y aquí habla mucho de Abraham, vamos a tratar de ver algunos puntos más. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, ¿quién? Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual de uno y ese ya casi muerto, está hablando de Abraham por ser muy anciano, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, solo mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esa tierra. Dice, más adelante vamos a pasar a... Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, a los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando fue escondido por sus padres, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, y mire lo que dice aquí en Moisés, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser, y lo que dice, escuche bien lo que dice aquí, antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿A quién miraba Moisés? Miraba la ley que Dios le había entregado, miraba las cosas que, no sé, pues su capacidad, no, miraba a Cristo. Eso es lo que dice. Se me perdió el punto. Faraón, ya. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Ya? Hay películas que reflejan eso y cómo Dios hablaba con Moisés y a eso se refiere como viendo al invisible. Por la fe pasaron el Mar Rojo. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Eso fue por fe. Por la fe Rahab, quien vivía en Jericó, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y ellos, hermanos, ellos estuvieron después de que se entregó la ley. Y miren lo que dice de ellos, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacando fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabras, porque pobres, angustiados y maltratados,
de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, ¿qué dice? Que Abel, todas las generaciones, todo desde la caída en adelante, Dios ha mostrado su gracia y por fe los hombres son justificados. Siempre ha sido así. Y eso va a ser hasta la segunda venida de Cristo. Por eso puse la segunda venida de Cristo escatológicamente. No me voy a meter, sino que solamente vamos a tener lo que claramente la palabra de Dios nos muestra, que va a venir la segunda venida de Cristo. Entonces, esto vemos que dentro de la gracia está la ley y que tiene su participación. Sí, tiene su participación, pero no para salvación. Nunca fue para salvación, nunca ha sido y nunca será para salvación. La ley nos muestra. Y la ley incluso está mal puesta aquí, porque la ley, si bien es cierto, fue entregada en tablas de piedra a Moisés, pero podemos ver que a través de las generaciones, Dios había mostrado a través de sus conciencias la ley de Dios, la ley moral de Dios, en los cuales hombres, ¿cierto?, sabían, sin haberse entregado la ley, sabían que no era bueno matar a otra persona. Y así sucesivamente. Por algo Dios fue a Caín cuando mató a Abel, ¿cierto? Fue a Caín, pero Caín pudo decir, pero nadie me ha dicho nada. Pero todos tenían conciencia de que no era bueno. Y Caín huyó. Entonces, y así hacia adelante, la ley cumple el rol de mostrarnos nuestras transgresiones, pero no nos salvan, ni nos van a salvar, ¿ya? Entonces, debemos de tener en cuenta esto. Gálatas 3:18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. No tiene que ver nada una con la otra. Entonces, con esto nos confirma que Dios entregó la herencia por medio de la promesa, ¿ya? Dios se comprometió consigo mismo que por la simiente que es Cristo, Dios nos haría herederos, la cual se obtiene por medio de la fe, no por las obras, ni por la obediencia a la ley, porque si así fuese, nadie la obtendría. Mire su vida, mire sus pecados, mire sus transgresiones y se daría cuenta de que si usted tuviera que salvarse por aquello, no podría. Nadie estaría salvo. Nadie podría decir yo soy un hijo de Dios. Nadie. Hebreos 6:13, y ya vamos a pasar al texto, ¿cierto? Y con esto ya vamos a ir terminando. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Lo puse completo el texto, porque nos enseña lo mismo que vimos. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad que no cambia de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
Entonces, podemos ver entonces, dentro de todo este texto, que no hay promesa más confiable y alejada de la falsedad y la duda que Dios mismo, se haya comprometido dejando fuera la variabilidad y el pecado del hombre. Recordemos de que cuando cortaron los animales y los pusieron, hicieron el camino y pusieron al costado los animales, debían haber pasado Dios y Abraham. Pero ¿qué pasó? Abraham se quedó dormido, ¿cierto? Y despertó cuando vio que pasaba una llama de fuego por el camino, por en medio de los animales muertos. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Y el texto dice, y hizo Dios un pacto con Abraham. O sea, Dios pasó y se comprometió consigo mismo a cumplirlo. No dejó que Abraham pasara, porque haberlo dejado a él pasar hubiese estado el pacto comprometido por nuestra variabilidad y el pecado, ¿ya? Y a lo mejor se hubiese roto ese. Entonces, como él pasó, él prometió y él pasó y se comprometió consigo mismo a cumplir la promesa. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Una cosa en la cual podemos confiar en que Dios no puede hacer es la mentira. Dios no miente y por ello su promesa es firme. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, podemos confiar en Dios porque Él tampoco miente. Él sus promesas Él las cumple. Estas dos cosas inmutables de Dios son el fundamento del pasaje para confiar en la promesa, el juramento que Dios interpuso y la imposibilidad de que Él mienta. O sea, esas dos cosas. Dios se comprometió consigo mismo, ¿ya? E hizo el juramento consigo mismo de que Él lo haría, porque no hay otro mayor, ¿ya? Y la imposibilidad de que Él mienta. Entonces, esas dos cosas son cosas inmutables de Dios y son nuestro fundamento. Y creo que llegamos al último. Dice, la seguridad, esto lo podemos ver como conclusión y para que vayamos meditando en estas cosas. La seguridad de salvación muchas veces es tomado de manera extremista. Muchos piensan que su enseñanza llevará al cristiano a vivir una vida liberal. Y eso es lo que muchos piensan. Dicen que si se les predica la seguridad de la salvación, el cristiano se va a lanzar a vivir como él quiere, liberalmente, total, como dicen algunos, y es un extremo del calvinismo que se llama el hipercalvinismo, que dice gracia sobre gracia, o sea, venga, hagamos lo que hagamos, Dios nos salva. Eso es falso también, ¿ya? No debemos ser extremistas, por eso pusimos, no es tomado de manera extremista. Muchos piensan que su enseñanza llevará al cristiano a vivir de una manera, una vida liberal. Pero, en primer lugar, nosotros no somos llamados a controlar qué enseñanza bíblica podemos enseñar, basado en nuestra propia filosofía. Somos enviados a entregar todo el consejo fiel, así que el cristiano debe tener seguridad en la promesa hecha por Dios y que es receptor de la promesa por medio de Jesucristo. El cumplimiento de la ley no nos lleva a salvación, menos después de que Dios nos ha llamado, pensar que debemos cuidar de ella basado en nuestras fuerzas, el pecado. Hasta ahí, hasta fuerzas. Nosotros no podemos pensar de que podemos guardar nuestra salvación después basado en nuestras obras. No, hermano, nosotros no guardamos nada. Lo que Dios nos ha dado, su promesa es fiel y Él se ha comprometido con nosotros. El pecado no varía la gracia dada por Dios. No hay pecado. Porque ¿cómo podría variar la ley, la promesa de Abraham? Por nuestro incumplimiento de la ley, por nuestro pecado.
Pero en la ley no varía la promesa de Dios porque no vino para salvarnos, porque no podemos, fue para mostrarnos el camino a Cristo. Entonces, el pecado no varía la gracia dada por Dios. Y recordemos de que Dios nos llamó siendo aún pecadores, como dice Efesios, siendo aún pecadores. ¿Ya? Aunque el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas, el cristiano incontablemente va a caer en pecado. Pero como dijo Jesús a Pedro, antes de la cena del Señor, vosotros ya estáis limpios, solo de veros lavar los pies. Lo cual enseña que si pecamos, que sucederá a lo largo de la vida cristiana, y eso no podemos dudarlo, eso va a pasar, va a acontecer en algún momento, podemos caer, esperamos que no, y confiamos en Dios que Él nos sujeta, que no, pero va a acontecer en algún momento. Debemos acercarnos a Él y arrepentirnos de nuestros pecados y luchar contra la maldad que aún reside en nosotros y que es contraria al Espíritu. El cristiano cada vez que peca sufre las consecuencias de su pecado. Pero Dios utiliza aquella caída no solo para tendernos la mano en el momento debido, sino que la usa como medio de enseñanza y santificación. El cristiano debe crecer en santidad. Si no hay una evidente edificación en su vida, posiblemente estemos al frente de alguien que tiene apariencia de piedad, que vive su vida no por la fe, sino por sus propias fuerzas. Alguien que no está aferrado a Cristo, que es fluctuante y que tarde o temprano saldrá de la iglesia movido por sus propias concupiscencias, como enseña el apóstol en 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, querido hermano, querido amigo, nosotros debemos no cuidar nuestra salvación, debemos estar aferrados a Cristo. El estar aferrados a Cristo va a darnos los nutrientes necesarios para tener una vida aferrada a Él, ¿ya? Y una vida haciendo la voluntad de Dios. Debemos de guardarnos. Cuando estábamos terminando Corintios, en el capítulo 13, dice, mostramos la doctrina del autoexamen, que debemos examinarnos a nosotros mismos. No vaya a ser que llegue el día en que Cristo venga y recién nos demos cuenta de que no estamos en Él. ¿Por qué? Porque Él nos va a decir, apartados de mí. Entonces debemos cuidarnos, guardarnos de hacer el mal, de honrar a Dios, pero no pensando de que nuestra caída o nuestro pecado va a variar la promesa de Dios, porque no la varía. Nuestro pecado está ahí, es limpiado por la sangre de Jesucristo. Entonces, si nosotros, dice, como decía el Jesús al apóstol Pedro, le decía, ustedes ya están limpios, solo de veros lavados los pies. ¿Por qué? Porque sabe que nuestro caminar nos lleva a incorporar suciedades. Nosotros nos podemos bañar, pero al rato ya estamos un poco sucios, las manos, sabemos que los pies van a estar sucios, sobre todo ellos que caminaban casi descalzos. Entonces, eso nos lleva a entender de que nosotros podemos acercarnos a Cristo y pedirle perdón por nuestros pecados, por nuestros errores. Eso no quiere decir que no estemos limpios, sino que debemos estarnos limpiando de aquellos pecados. No es que vivamos en el pecado, ahora ya no vivimos en el pecado, pero sí pecamos, pues, hermano. Entonces, que Dios nos dé de su gracia, porque esto es una lucha constante hasta el día de nuestra muerte. Pero eso no quita la seguridad de la salvación, porque eso está en nosotros, es una promesa, y la ley no invalida la promesa. Que Dios nos dé de su gracia y que nos bendiga siempre. Vamos a
a ver los hermanos que están conectados. Algunos enviaron saludos. Dice, de la Aurora, saludos. Hermano Aquiles, Dios le bendiga. La hermana Elizabeth. La hermana Elizabeth Espinosa dice que no nos vemos bien por Facebook. Esperemos que podamos, o después, esto queda guardado, ¿ya? Y al quedar guardado usted lo puede volver a ver, ¿ya? Lo veía y escuchábamos ahora. No, qué pena. Ya, qué bueno, lo puedo escuchar después. Hermana Miriam, Dios le bendiga, lo está viendo, saludos. Dios les bendiga. A la hermana Denis Pereira, también Dios les bendiga mucho. A pastora Angelina Sandoval, corazones para allá también. La hermana Sarita, Dios le bendiga. A nuestro pastor Eladio, Dios los bendiga. Dios guarde a nuestros pastores allá en la Unión y también a nuestros pastores acá en Coyipulli, ¿cierto? Y todos los pastores que ellos cada día se entregan por la obra de Dios. Su vida está centrada en el apacentar las ovejas. Así que no es un trabajo fácil, que Dios les dé la fuerza y que Dios esté con ustedes siempre. Así que Dios nos bendiga, hermano, Dios nos dé la fuerza, podamos honrar, exaltar su santo nombre. Y vamos a orar, a dar gracias por esta lección, por esta enseñanza. Verónica Valdebenito dice, un saludo desde Santiago, muchas bendiciones. Saludo para Santiago, hermana. Dios les bendiga, Dios sea con ustedes. Y gracias también por escucharnos. Que sea de bendición para todos. Entonces vamos a orar, a dar gracias por su bendición. Y vamos a terminar también con la escuela dominical. Que tengan un muy lindo día. Padre eterno, le damos gracias por su gran misericordia. Gracias por afirmar, por mostrar la roca de su promesa, Señor, porque nosotros podemos confiar y estar seguros de que nuestros actos, nuestros errores, nuestro pecado por intermedio de la ley, mostrada por la ley, no invalidan la promesa que usted hizo y que por estar aferrados a Cristo, nosotros somos herederos de esa promesa. Gracias, mi Dios. Gracias por su palabra. Gracias porque nos enseña y nos instruye. Nos muestra el camino real y verdadero hacia la vida eterna. Gracias, Señor, porque podemos vivir tranquilos, podemos vivir confiados, podemos exaltar su nombre, vivir con gozo, con alegría, creyendo de que usted en su promesa fiel, en que usted no miente, podemos caminar tranquilos sabiendo que tenemos paz para con usted y que sus promesas son reales y que no tienen variación. Gracias, Señor, por bendecir nuestras vidas. Glorifíquese en todos nosotros para que su palabra llene nuestros corazones y podamos vivir de acuerdo a su voluntad, no según nuestros deseos, no según lo que nosotros estipulemos, sino que su palabra es quien domina nuestro caminar en fe. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Bendiga a nuestros hermanos que están enfermos, Señor, sea con ellos. Padre, tenga misericordia, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en todo momento, y bendíganos a todos en este día, Señor, y permítanos gozarnos en todas las transmisiones que tendremos, Señor, el día de hoy, y disfrutar de su palabra. En el nombre de Jesús se lo agradecemos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, que Dios sea con ustedes, y que Dios les guarde en todo momento. Hasta luego. Hasta el próximo domingo se puedan todos conectar y podamos hablar nuevamente de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Olvidada en el planeta azul, donde
y oigo cada día 1000 ofertas para volar, pero soy